días. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3 y estuvimos comentando el día anterior hasta el versículo 9. Vamos a leer hoy desde el versículo 7. Vamos un poquito para atrás y leemos hasta el final del capítulo, hasta el 21. ¿La quieres ver? Adelante. Desde el 7. Desde el 7, sí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Bueno, pues repasando lo anterior, este capítulo lo empezábamos con la advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos sobre la falsa doctrina y los peligros de la judaización, ¿no? Entonces veíamos eso al comienzo, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en el versículo 9, que es un versículo clave relacionado con esto, y también el versículo 3, cómo en el fondo se trata de en qué o quién estamos confiando para nuestra salvación. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe aquí a la iglesia acerca de no confiar en la carne, no confiar en nuestra propia capacidad humana para salvarnos a nosotros mismos, ya sea por el cumplimiento de la ley de Moisés o por el cumplimiento de cualquier otro rito, ceremonia religiosa, buenas obras, etc., sino que solamente confiemos en nuestro Salvador Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Pues en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Este tema de la justicia de Dios, o de forma más específica la justificación por la fe, es el tema principal de la carta a los Gálatas, que ya la estudiamos, y también de la carta a los Romanos. Bien, esto ya lo habíamos estado comentando. A continuación, que también lo veíamos, el apóstol Pablo nos va a presentar a Cristo como el todo de la vida del cristiano. De una forma más específica, él habla de Cristo como el todo de su vida. Él comparte su testimonio en relación a lo que estaba diciendo sobre los judaizantes y les recuerda a la iglesia de Filipos acerca de su conducta antes de convertirse, de quién era él. Él tenía mucho de lo que presumir en cuanto a lo que había logrado como judío y a quién era, ¿no? Él era un judío de pura raza, si queremos decir así, que además estaba emprendiendo o había emprendido ya una carrera académica, instruido por uno de los rabinos más importantes. Quizás si lo queremos traer a nuestros días, ¿no?, podríamos decir como aquel que está estudiando en la universidad, yo qué sé, de Harvard, ¿no? Pues ahí teníamos a Pablo, ¿no?, Saulo de Tarso. Entonces, él era una persona erudita dentro del judaísmo. Además, dice aquí que en cuanto a la ley de Moisés, nadie podía señalarle ninguna falta, ¿no? Dice irreprensible. No que no hubiera pecado, porque nadie ha cumplido la ley a la perfección, pero él llevaba una vida íntegra en cuanto a la ley de Moisés. Además era alguien tan apasionado que, viendo la iglesia, la fe cristiana, como lo que él creía era una herejía, pues la perseguía, llevando a la gente a la cárcel, a los cristianos, incluso a la muerte. Entonces él se presenta a sí mismo como testimonio de esto mismo que está enseñando en relación a los judaizantes y a la salvación, ¿no? Él dice, mira, yo era todo esto. Yo era el candidato número 1 para salvarme por obras, para presumir de lo que había alcanzado, para ganar puntos con Dios, ¿no? Pero cuando conocí a Cristo, cuando Él se presentó a mí, recordamos que de camino a Damasco, esto lo tenemos relatado en el libro de Hechos. ¿Qué capítulo? Creo que era el 9, ¿no? De camino a Damasco, Jesús mismo se va a presentar a Pablo. Y esto va a transformar su vida para siempre, ¿no? Entonces él aquí dice que ahora él había sido esto, pero desde que conoció a Jesús, su vida cambió radicalmente. Él ya nunca más sería el mismo. Él presenta a Jesús como, no solamente como lo más importante ahora para él, sino como, decíamos, ¿no?, como el todo de su vida. Dice, fijaos en el versículo 8, dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa palabra excelencia nos muestra que está hablando de lo que para él era lo más importante, lo más valioso, lo supremo, ¿no? No hay nada por encima de eso.
dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fijaos que ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Exactamente. Que se va de la mano con otro mandamiento, el segundo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a uno mismo. Este es el mandamiento que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, Saulo se llamaba, ¿no?, de Tarso, tenía en su mente como buen judío, ¿no?, que conocía la ley, erudito en las Escrituras. El mandamiento más importante, amar a Dios por encima de todas las cosas. En Marcos capítulo 12 tenemos a un escriba. Los escribas eran estudiosos de las Escrituras, se dedicaban también a su copia, ¿no?, las copiaban, y a enseñarlas. Muchos escribas eran fariseos. Cuando hablamos de las Escrituras nos referimos al Antiguo Testamento, para nosotros, ¿no? Allí tenemos la ley de Moisés y tenemos también los profetas. Y en Marcos capítulo 12 pues se le acerca un escriba a Jesús y le pregunta delante de todos. Esta es la última semana de Jesús en la tierra antes de su crucifixión. Le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces Jesús dice esta palabra, el primer mandamiento, y cita, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora fijaos, ¿no es esto lo mismo que lo que vemos aquí que el apóstol Pablo estaba haciendo en cuanto a Cristo Jesús? Fijaos, él dice en el versículo 8, dice, aún estimo todas... Sí, léelo, sí. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y el versículo 7, el anterior? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ajá, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de amor? ¿Cuál es el nivel de amor que diríais que Pablo tenía por Jesucristo? Una excelencia. Total, excelente, 100%. ¿Diríais que el apóstol Pablo amaba a Jesús de Nazaret por encima de todo lo demás? Sí, porque ha dejado todo por Jesucristo. Hasta tal punto que en su comparación habla de basura, como las otras cosas, ¿no? O sea, fijaos, este mismo mandamiento, el más importante, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, podemos decir que así es como el apóstol Pablo amaba a Jesús. ¿Podemos decir que el apóstol Pablo veía en Jesús a Dios? Yo creo que sí. Claro que sí. Ajá. Si Jesús se presentase delante de mí, yo lo dejaría todo y descalza fuera por el mundo. Ajá. Pero no todos Ajá. tienen ese privilegio, ¿no? Ajá. Es interesante porque la conversión siempre es, en mayor o menor medida, un encuentro personal con Jesús. Siempre. Ahora, el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús más real, si queremos decir así, o más físico,
de lo que la mayoría hemos tenido. Claro. Porque el Jesús resucitado se le apareció físicamente. No todos, para todos nosotros, es así, pero en el espíritu, toda conversión auténtica comienza con un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que produce en nosotros la certeza que nos lleva a la fe cristiana, ¿no? La seguridad en cuanto a lo que Jesús ha dicho es verdad y en cuanto a quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Por eso damos el paso de entregarle nuestra vida. Y esto es lo que vemos aquí en Pablo, ¿no? Vemos que él, podemos decir que en Jesús veía a Dios, ¿no? Hablamos del Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Recordemos que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, empieza de esta manera. Mateo comienza con el nacimiento de Jesús, primero con su genealogía y luego relatando su nacimiento, y nos dice que en Jesús, cuando Él nace, se cumple lo que estaba escrito de que Él sería Dios con nosotros, ¿no? Dice que Él tiene el nombre también de Emmanuel, según la profecía de Isaías, que significa Dios con nosotros. Y en esta misma carta de Filipenses, en el capítulo 2, recordamos que vimos esto, ¿no? En este famoso himno cristiano que recoge la teología fundamental del Evangelio, vemos que el apóstol Pablo llama así a Jesús. Dice que Él existía en la forma de Dios, siendo igual a Dios, ¿no? También en otra de sus cartas, en Colosenses, carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice de Jesús que Él es la imagen visible ¿de quién? Del Dios invisible. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, respondiendo a la pregunta de si Pablo veía en Jesús a Dios, podemos decir que sí, ¿no? Sí lo veía. Y vemos que él había llegado a amar a Jesús por encima de todo lo demás. Amando a Jesús, estaba amando a Dios. Amando a Jesús, estaba amando al Padre. Entonces esto es lo que vemos en estos versículos. ¿Tú habías levantado la mano, Osvaldo? Sí. Sí, es algo impresionante, ¿no? El apóstol. Yo siempre digo que ha sido impresionante el encuentro que ha tenido él. Sabemos la historia de él, ¿no? Impresionante el encuentro que tuvo con él, porque como decía Cristian, ¿no? El apóstol era una persona muy formada en teología, en filosofía, en el estudio de las lenguas. Y cómo él deja todo eso, porque dice, lo dejo por basura, ¿no? Por basura lo dejo. Y ama al Señor, abraza al Señor. Hoy vemos, quizás, yo he visto, ¿no? Algunas personas que tienen un conocimiento en teología, ¿no? Y es como que ellos se ponen en un nivel más arriba de los demás, ¿no? Pero vemos que el apóstol Pablo lo dejó todo por basura. Y no era nada menor la formación que tenía el apóstol, ¿no? Porque era una formación muy grande. Pero como amaba él a Cristo y como decía que veía a Dios, es impresionante. A mí me impacta eso mucho, mucho. Como expandía el Evangelio, como el amor que tenía. No solamente el amor a Dios, sino al prójimo. Es importante los comentarios que estáis haciendo porque nos hablan de las implicaciones de el amor que él dice aquí que tenía por Cristo. Fijaos que todos podemos decir que amamos a Dios. Hay muchas personas que se llaman cristianas y que dicen que aman a Jesús. Pero ¿qué impacto produce eso en nuestra vida? ¿Qué transformación? ¿A dónde nos lleva?
podemos decir que amamos a Jesús, pero quedarse solo en lo teórico, ¿no? Aquí vemos que ¿qué significó en el apóstol Pablo? Un cambio total de vida. O sea, él abandonó su carrera en el judaísmo como erudito, como maestro, posiblemente como un gran rabino que llegaría a ser, ¿no? Maestro de las Escrituras, para convertirse en misionero cristiano, abrazar el plan de Dios para su vida y dedicarse a viajar con todas las dificultades que eso conllevaba, predicando el evangelio de aquel a quien antes perseguía, ¿no? Y dedicó su vida a eso, a pesar de todos los inconvenientes, dificultades, golpes, persecuciones, amenazas, etcétera, etcétera, que él recibió, ¿no? Cárcel, y finalmente la muerte. Entonces, esta fue la implicación de amar a Jesús por encima de todo lo demás, ¿no? Esto, si lo traemos a nosotros, pues podríamos también hacernos esa pregunta que ya nos hacíamos el día anterior, ¿no? Como cristianos, ¿cuánto amamos nosotros a Jesús? ¿Qué cambios se han producido en nuestra vida? ¿Estamos abrazando el plan de Dios para nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por obedecerle a Él, ¿no? Reflexiones importantes para hacerse, ¿no? Dave, do you need internet? Do you need internet? ¿Internet? Osvaldo, ¿quieres tú ir y encender internet? ¿Sabes cómo es? Ahí tienes que encender el plomo, ¿sí? Vale, gracias. Bien, pues vamos a seguir avanzando por este capítulo, ¿no? Pasamos entonces del testimonio personal de Pablo y de cómo él presenta a Cristo como el todo de su vida, lo más importante, a quien ama por encima de todo lo demás, y en un sentido más amplio, pues podemos decir que lo presenta como el todo de la vida del cristiano, ¿no? Bien, pero seguimos avanzando entonces. Hemos leído desde el versículo 10 al 21, que sería la última sección de este capítulo. Si pensamos en qué trata ahora, ya terminando el capítulo, esta última sección, creo que una palabra clave que tenemos aquí la encontramos en el versículo 14. Creo que el versículo 14 es el versículo clave de esta sección. ¿Quieres leerlo, Joana? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo resaltaría de este versículo la palabra meta. ¿Qué significa meta? ¿De qué hablamos cuando mencionamos esta palabra? Es un objetivo. Objetivo. Que uno tiene que alcanzar. Objetivo para alcanzar, por alcanzar. Para alcanzar algo. Sería la salvación. Ajá. Si lo traemos aquí a lo que el apóstol Pablo puede estar refiriéndose, a qué pueda estar refiriéndose cuando habla de esta meta, ¿no? La salvación. Ajá. O sea, la meta es un objetivo que tenemos para alcanzar, es el destino, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. En una carrera, por ejemplo, una carrera de coches, una carrera de esto de los rallies, ¿no? ¿Cuál es la meta? Pues es el final de la carrera, ¿no? Es el punto al que están llegando, ¿no? El destino final. Ahora, todo lo que yo diría que todo de lo que el apóstol Pablo está ahora enseñando en esta última sección del capítulo gira en torno a esto, a la meta, ¿no? Pero
¿Cuál es la meta que Él nos presenta? Lo tenemos también en el mismo versículo 14. Para recibir el premio que es la salvación. El supremo llamamiento. Nos habla de un premio, nos habla de un llamamiento. ¿Un llamamiento de quién? En Cristo. De Dios. De Dios que nos ha hecho en Cristo, ¿no? O sea, nos está hablando de que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado en Cristo, a través de Él, ¿no? ¿Y en qué consiste este llamado? ¿Hacia dónde? ¿Qué destino nos ha puesto Dios por delante? ¿Hacia dónde nos llama Él? ¿A qué nos ha llamado? Vida eterna. En Cristo. ¿Os acordáis cuando estudiábamos la primera carta de Pedro, que terminábamos también con el llamado de Dios? Fijaos, vamos a hacer un pequeño salto a esa carta y lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 5. Recordamos ese versículo. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia, ¿no? Está después de Hebreos, después de Santiago. Amén. Antes de las cartas de Juan, antes de Apocalipsis. Si empezamos desde el final de la Biblia, tenemos Apocalipsis, Judas, las 3 cartas de Juan y ya entramos entonces en las cartas de Pedro. Si os acordáis, cuando estudiábamos esta carta, vamos a leer el versículo 9, el versículo 10 de Primera de Pedro. Si os acordáis, cuando estudiábamos esta carta, decíamos que aquí 2 temas principales serían el sufrimiento y la gloria. Es una carta de muchos contrastes y nos habla de los padecimientos que encontramos en este mundo, principalmente como cristianos, y ahí pues tenemos también la persecución, y por otro lado de la gloria eterna a la que hemos sido llamados, ¿no? La carta del apóstol Pedro está enmarcada en estos 2 temas principales, entre otros, ¿no? Y nos presenta la vida cristiana en la tierra como un viaje que estamos haciendo hacia ese destino eterno, ¿no? Hacia la meta. Un viaje en el que vamos a encontrar sufrimientos en este mundo. No todo es sufrimiento, también vamos a encontrar alegrías. Y un viaje en el que debemos insistir en nuestra santificación, ¿no? Dios es lo que nos pide aquí en la tierra, como cristianos, que seamos santos. Toda la carta del apóstol Pedro, la primera carta, gira en torno a esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué leemos ahí en el versículo 10? ¿Quién lo quiere leer? ¿Facundo? ¿Lo quieres leer tú? En voz alta y fuerte. Los profetas que profetizaron de la gracia de Dios. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo sí. 5, capítulo 5, versículo 10. Vale. Versículo 5. Está en la primera. Capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ahora sí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ajá. Entonces aquí, fijaos, tenemos de nuevo lo de el llamado de Dios, ¿no? ¿A qué nos dice aquí que nos llamó Dios? A su gloria eterna. A su gloria eterna en Jesucristo. Esta palabra gloria es también una de las palabras clave que encontramos en esta última sección del capítulo 3 de Filipenses, ¿no? Fijaos, volviendo al capítulo, fijaos que tenemos la palabra gloria, ¿no?, en el último versículo.
¿Quieres leerlo? Estamos de nuevo en el capítulo 3 21. de Filipenses, el último versículo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Ajá. por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ajá. O sea que en el versículo 14 nos habla de la meta, ¿no? La meta que tenía el apóstol Pablo, y en un sentido más amplio, todos los que seguimos a Jesús, ¿no? Todos los cristianos. Y nos dice que esa meta es el supremo o el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El versículo que hemos leído del apóstol Pedro nos aclara que ese llamado que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús es a participar de su gloria eterna. Y en este versículo 21 de Filipenses 3 vemos que el apóstol Pablo nos habla del día de la resurrección, ¿no? En el que recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, ¿no? Un cuerpo semejante al suyo que refleje su gloria, ¿no? Ahora, hay un tipo distinto de gloria que menciona aquí el apóstol el apóstol Pablo, que tenemos en el versículo 19. Está hablando de los falsos maestros, falsos cristianos, y dice en el versículo 19, Marieta, en el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ajá. Entonces hay una gloria espiritual que viene de Dios, eterna, a la que hemos sido llamados, y una gloria terrenal, ¿no? En este caso dice, hablando de los falsos cristianos o falsos maestros, que su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿no? Y aquí, si os fijáis en estos versículos, habla de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, sus apetitos carnales, ¿no? Aquellos cristianos que viven en libertinaje, ¿no? Podemos quizá ver esto aquí, ¿no? O podemos ver una referencia a los judaizantes, de los que tenemos en los primeros versículos, ¿no? Fijaos que el apóstol Pablo también tenía en su antigua vida una gloria terrenal de la que él podía presumir, ¿no? ¿En qué consistía? Lo decíamos antes, ¿no? En toda su sabiduría, la sabiduría humana que había adquirido. Ajá. Todo lo que él había logrado, ¿no? Su carrera, sus títulos, todo el conocimiento mundano que tenía, ¿no? Ajá. O incluso el conocimiento que tenía de las propias escrituras sagradas, pero que él las estaba encauzando de una forma equivocada, ¿no? Vemos que él también había alcanzado una gloria en este mundo, ¿no? Una reputación, una fama, algo de lo que presumir, una posición, ¿no? Ajá. Como él dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿En qué más ejemplos podemos pensar cuando hablamos de la gloria del mundo, de la gloria que podemos alcanzar aquí? ¿Qué otros ejemplos se os ocurren? Una cosa vana que no tiene valor. ¿Pero qué ejemplos? Vemos que cuando hablamos de la gloria
del mundo, pues, por ejemplo, si nos vamos a la vida de Pablo, ¿no? Pues podemos hablar antes de su conversión, de su carrera, de los títulos que había conseguido, de su reputación. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos se os ocurren? Podría ser fama, posición económica, política. Posición política, poder, ¿no? Posición puede ser hacer pronto dentro de una iglesia. Ajá. También. Ajá. Hacerse conocido por haber tenido tanta sabiduría y hacerse conocer por el mundo. Quizá uno de los ejemplos más ilustrativos de lo que es la gloria del mundo es si pensamos en un gran futbolista, ¿no? Por ejemplo, Messi, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Entonces podemos verlo jugando la final del Mundial o la final de una copa muy importante, ¿no? De la Copa de Europa. Y vemos que mete el gol decisivo en la final. Entonces todo un estadio abarrotado de gente levantándose, ¿no? Celebrando el gol, vitoreando su nombre. Y no solo un estadio. Millones y millones de personas que lo ven por la televisión celebrando ese gol. Y entonces lo vemos recibiendo la copa, ¿no? Al final, ¿no? Levantándola, toda la fama que eso le trae, el dinero que le trae, ¿no? El estilo de vida que puede llevar en este mundo, ¿no? Puede conducir el coche que quiera, ¿no? Vivir en el palacio que desee. Si quisiera, podría tener a las mujeres casi que quiera, ¿no? Y vemos cómo ha alcanzado la cima, ¿no? En este mundo. Riqueza, fama, posición, ha logrado lo máximo en su oficio, ¿no? En el deporte que le está practicando, ¿no? Que es también su trabajo, el fútbol, ¿no? Y esa es la gloria del mundo, ¿no? Ahora, aquí tenemos ese contraste entre la gloria del mundo y la gloria a la que Dios nos ha llamado. ¿En qué consiste la gloria a la que Dios nos ha llamado? Que no tiene precio. Que es una gloria de un llamamiento al servicio de Dios. Por ejemplo, lo que hizo, se puede como que yo creo que yo lo comparo como con Moisés. Mire que Moisés, su vida de niño y después cuando Dios lo llamó a que llevara al pueblo y Pablo también nuestro Señor se le presentó y mire ese ahínco y esa fortaleza y es para hacer las cosas que Dios lo llamó también. Pero ¿en qué consiste? Yo pienso que es una gloria eterna. La gloria que estábamos hablando es una gloria pasajera que va a tener un final, porque no va a ser eterno. En cambio, la gloria que ofrece es una gloria eterna. Pero ahí ya tenemos una característica importante. La gloria mundana siempre es temporal, siempre. Sí. La gloria a la que Dios nos ha llamado en Cristo es eterna, ¿no? Pero ¿en qué consiste esa gloria eterna? Consiste en la salvación. Consiste en estar cerca del Dios que creó todas las cosas y estar cerca de Él y vivir con Él para siempre. Ahí está, la gloria eterna a la que Dios nos ha llamado en Cristo es su presencia. Es vivir para siempre con Cristo. Cuando empezamos el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, vemos que se nos presenta a Jesús como nos dice
el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, es decir, la imagen visible del Dios invisible y el resplandor de su gloria. La gloria, para tener así como un ejemplo ilustrativo, sería como el brillo, ¿no? Tenemos algo muy valioso y el brillo de esa joya de oro que tenemos, ¿no? Ese brillo es como su gloria, ¿no? Entonces, un resplandor, su grandeza. Entonces la gloria de Dios es su presencia, es la presencia de Cristo. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. A eso nos referimos cuando hablamos de la salvación. No solamente es no ser condenados al infierno por nuestro pecado, sino es también y sobre todo poder participar, poder vivir eternamente en la presencia de Dios como hijos suyos, participando de una relación perfecta de amor con Él por toda la eternidad, en el paraíso, porque donde la presencia de Dios se manifiesta de una forma plena, total, ahí tenemos el paraíso. Eso es el cielo. Pero el paraíso no será en los cielos, será en la tierra, ¿no? El paraíso será en todo el universo. Sí, lo que nos presenta la Biblia es, al final del todo, es un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Y allí hay una ciudad celestial que Dios ha preparado, donde morará la presencia de Dios con su pueblo de una forma total, perfecta, sin restricciones, sin separación, sin límites, ¿no? La gloria de Dios no será en toda la tierra. Sí. Nos habla, Apocalipsis al final nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Es posible que sea esta tierra que ha sido totalmente transformada, regenerada, ¿no? Pero lo presenta de esa manera, un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde no habrá ya pecado, todos somos ya. Donde somos claro. limpios de pecado, no se de la gloria, ya no habrá enfermedad. No habrá pecado, no habrá enfermedad. Claro. Fijaos, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué era lo que Él más hacía? Primero sanar. No, sanar. Primero perdonar. Sanar era lo que más hacía. Primero perdonaba y después sanaba. Sanar, enseñar, salvar, ¿no? Fijaos, eso es lo que hace, o sea, donde la presencia de Dios se manifiesta, pues, ¿qué es lo que aparece allí? La vida, ¿no? La enfermedad desaparece, el pecado desaparece, sí. El dolor. La culpabilidad desaparece, sí. El dolor, todo lo que consideramos malo, ¿no? Que es propio de este mundo y que existe aquí por el pecado, ¿no? Porque la naturaleza humana es una naturaleza pecadora que ha sido maldecida, ¿no? Todo eso desaparece cuando la presencia de Dios se manifiesta de forma plena en su gracia, ¿no? Cubiertos por su gracia, la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo, la presencia de Dios manifestándose, lo que produce es vida, salvación, sanidad, paz, justicia. Entonces, a eso nos ha llamado Dios, a su gloria eterna, a vivir para siempre con Cristo en su presencia, donde ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni pecado, ni maldad, ¿no? Esa es la meta, ¿no? Es la meta.
Fijaos cómo lo dice en su primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando él está hablando de la venida de Jesús y de nuestro encuentro con él. Cuando en el capítulo 4, cuando él habla del arrebatamiento de Jesús viniendo a la tierra y los muertos en Cristo que resucitan y los que aún queden vivos, cristianos, serán transformados para recibir el cuerpo de la resurrección. Después de describir eso, en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4, una pregunta. Esa ciudad que Dios ha preparado para los cristianos, ¿se llama Jerusalén? La Nueva Jerusalén, sí, la Nueva Jerusalén. Sí. ¿Quieres leerlo, Joana, el 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Uh-huh. El versículo anterior nos habla de los muertos en Cristo que resucitan, y en el 17 de los que queden aún vivos en Cristo, que serán transformados para recibir todos el cuerpo de la resurrección, y dice recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En realidad es lo mismo que tenemos aquí en Filipenses 3. Fijaos que en el 21 que hemos leído de Filipenses 3 dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La resurrección será la entrada a la gloria de Dios en Cristo, ¿no? Para vivir para siempre en su presencia, en lo que llamamos el cielo, ¿no? Lo que llamamos el paraíso, el reino eterno de Dios ya consumado. Bien, pues de eso nos está hablando aquí el apóstol Pablo, de la meta. Ahora, ¿cuál es la actitud que vemos aquí que tenía el apóstol Pablo en este mundo, estando aún aquí en la tierra, en relación a la meta, ¿no? Fijaos, vamos a leer de nuevo los versículos. Vamos a leer desde el 12 al 14. Filipenses 3, versículos 12 al 14. ¿Quieres, Joana? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Fíjate, vamos un versículo más atrás, para saber de qué está hablando. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fijaos, lo mismo de lo que estábamos diciendo, ¿no? La resurrección de entre los muertos. Ajá. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, ¿cuál diríais que era su actitud en relación a la meta? ¿Cómo vivía él aquí en la tierra, siendo cristiano, teniendo en cuenta este llamamiento que hemos recibido de Dios, que él había recibido de Dios? Y conocerle cada vez más. Él tenía un empeño terrible
como una ansia que no pensaba sino en cómo llegar hasta allá. Un empeño por llegar a la meta. Por llegar allá. Ajá. Bien, es algo que podemos ver aquí, ¿no? ¿Qué más? Él en sí no se veía perfecto, pero siempre estaba empeñado en cumplir ese objetivo, en a la meta, y por eso creo que cuando dice olvidando lo que queda atrás es como un montón de problemas o incluso de su carnalidad, pero él dice no, tengo que llegar y voy a llegar al final. Siempre iba con ese objetivo de alcanzarlo, y a pesar de que hubieran tantas cosas, pues seguía con ese ímpetu, con ese deseo de terminar. Para mí ese es el premio que él recibió, de Dios y Jesucristo cuando fue llamado. Ese fue uno de los grandes premios que él siempre ha tenido, siempre. Bien, entonces vemos aquí empeño, vemos eso de Buscar la meta, seguir adelante. Esforzarse. En el fondo de lo que nos está hablando es que él siempre tenía sus ojos puestos en la meta, lo cual es algo que nosotros como cristianos a veces, por no vivir de esa manera, nos metemos en muchos líos, tropezamos, pecamos, tomamos malas decisiones, nos desviamos de la voluntad de Dios, hablamos malas cosas. O sea, él vivía con sus ojos puestos ahí. O sea, él sabía a lo que Dios le había llamado. Dios me ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, a lo que llamamos el cielo, a vivir para siempre en su presencia con Jesucristo. Entonces, este tiempo que aún esté aquí en la tierra es un tiempo de paso, ¿no? Es como estudiamos en la primera carta de Pedro, ¿no? Y lo vemos también aquí. Es como estamos de viaje, es un tiempo de paso. Yo había logrado mucho en el judaísmo, ¿no? Pero ahora todo eso lo he abandonado. Tiene por basura. He renunciado a todo lo que había logrado por abrazar la misión que Dios tiene para mí en estos pocos años que voy a estar aquí en la tierra, poder cumplir con la misión, teniendo en cuenta de que a eso voy, ¿no? A eso es a lo que Dios me ha llamado. Entonces, esto es solo un breve periodo, unos cuantos años. No voy a estar aquí para siempre, pero sí allí, ¿no? Entonces, voy a esforzarme aquí por llegar a ese día contento de cómo he vivido aquí, ¿no? De que he cumplido con la misión. Dios ha podido hacer conmigo lo que Él quería hacer, ¿no? He vivido como Él esperaba de mí, he vivido una vida santa, le he permitido transformarme a la imagen de Jesús, he cumplido con el trabajo que Él me había encomendado y llego a ese día como quiero estar, ¿no? Sin nada de lo que avergonzarme, llego a la meta. Cuando no tenemos esto en mente, cuando no tenemos nuestros ojos puestos allí, pues es muy fácil confundirse, ¿no? Podemos vivir casi como si esto fuera todo, ¿no? Como si estos pocos años que estamos aquí pues fuera todo y no hubiera nada más. Entonces, pues las decisiones que tomamos pues pueden llegar a ser decisiones muy equivocadas, ¿no? Podemos también pues cometer grandes errores, ¿no? Dedicar nuestra vida a pues quizá buscar esa gloria, ¿no?, que el mundo ofrece, dinero, fama,
posición, poder, placer carnal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hemos quitado nuestros ojos de la gloria eterna que Dios nos ofrece, a la que Él nos ha llamado. Pero si tenemos nuestros ojos allí, va a ser más fácil para nosotros renunciar alegremente a todo aquello que pueda desviarnos de esa meta, ¿no? Cambiar la gloria terrenal por la celestial. Si comparamos ambas glorias, podríamos hablar de la gloria terrenal como, ¿habéis visto esas luces de colores que se ponen en Navidad? Que son lucecitas que alumbran muy poquito en realidad. Si apagas la luz, está totalmente a oscuras, pues un poquito alumbran, ¿no? Y tienes allí colores, son atractivas por eso, ¿no? Porque tienes colores. Eso podríamos decir que representa la gloria del mundo. Son atractivas hasta cierto punto para nuestra carne, son como lucecitas de colores, que en realidad si hablamos de alumbrar, pues poco alumbran, ¿no? Pero son bonitas, ¿no? Es un adorno. Presentan las cosas del mundo. Ahora, la gloria de Dios sería en comparación con esto como la luz del sol. Un resplandor que cubre todo el mundo. Entonces, ese es el contraste entre la gloria del mundo y la gloria de Dios. Las lucecitas de colores y la luz del sol. Si hay oscuridad, una oscuridad densa, ¿no? Nada que ilumine, pues podemos ver la diferencia que hay entre encender unas lucecitas de colores y que salga el sol e ilumine, ¿no? Que no solamente lo ilumina todo perfectamente, ¿no? Sino que también nos da calor, ¿no? Y nos transmite vida, ¿no? Sin la luz del sol no habría vida en la tierra. Sin las lucecitas de colores sí. Todo puede seguir funcionando. Podemos seguir viviendo, ¿no? Pero sin la luz del sol no. De hecho está la opaca. Hasta la opaca, ¿no? Cuando aparece la luz del sol, las lucecitas de colores ya ni se ven. Claro. En la oscuridad se refleja mejor la luz. Pero saliendo de ese lugar, para allá está la oscuridad, solamente puede alumbrar el lugar. Sin embargo, el sol limitada. También si se va la electricidad o las pilas se acaban, pues adiós a las luces, ¿no? La oscuridad. Entonces esa es la comparación, ¿no? La gloria del mundo y la gloria a la que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿estaríais de acuerdo en que sería necedad renunciar a la gloria de Dios por la gloria de este mundo? ¿Le podríamos llamar a eso necedad? ¿Saldríamos perdiendo? Perdemos la vida. Sin embargo, a veces esas lucecitas de colores las tenemos tan delante de nuestros ojos que nos cuesta ver la luz del sol. Nos cuesta ver a veces la meta, ¿no? La gloria de Dios, porque tenemos delante nuestro lo que este mundo nos ofrece, ¿no? Pablo mismo lo dijo, ¿no? Que en una de sus dijo, temo que así como la astucia de la serpiente engañó a Eva con sus sentidos, ¿no? Sus ojos con mira esto tan bueno, ¿no? Dice, tengo ese temor de que no os deslicéis vosotros, ¿no? Él también tenía ese celo de eso que nos encanta, ¿no? Que nos maravilla a nuestra humanidad. Ahora cómo está una persona tan cegada. Hoy hablamos de un personaje de fútbol muy famoso, que él se creía Dios. De hecho, millones lo proclamaban como Dios, ¿no? Creyéndose que él era Dios. De hecho,
se hizo una Biblia, ¿no? Con ese nombre, allá en Argentina. Y el número 10, elevación. Y qué necio que era, siendo que a él se le alcanzó el Evangelio, pero no lo quiso recibir por muchísimas personas. Para qué necio que estaba él, que sabía que eso se iba a terminar, porque iba a llegar a un final. Lo que envuelve toda la gloria terrenal a llegar a ser una persona tan ciega de creerse que, porque él se lo creía, porque millones lo proclamaban, ¿no? Y qué terrible, ¿no? Qué terrible que, claro. En Rusia había varios que proclamaban que la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Sí. Y muchos en la historia se han proclamado dioses, ¿no? Tenemos a los grandes emperadores, ¿no? Que se presentaban como dioses, ¿no? Y exigían adoración, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La gloria del mundo, ¿no? Mesías significa Dios. Mesías significa el ungido, ungido de Dios. Que es la misma palabra que Cristo, Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo en griego. Bien, entonces la actitud del apóstol Pablo es: yo he dejado atrás todo lo que era del judaísmo, ¿no? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Prosigo, ¿no? Ahora tengo los ojos puestos ahí, y todo lo que vivo en este mundo lo vivo con los ojos ahí. Y estuvo dispuesto a cumplir su misión hasta el final, con todo el sufrimiento que atravesó, la persecución y hasta morir por amor de Jesús, ¿no? Porque ahí tenía sus ojos. Yo sé a lo que Dios me ha llamado. Bien, entonces, ¿qué actitud aplicándolo a nosotros, ¿no? ¿Cuál sería entonces la actitud que nosotros como cristianos deberíamos de tener aquí en la tierra, ¿no? Que nos va a ayudar a llegar a ese destino? Proseguir al blanco. La fe en Jesucristo. La fe nos mantiene en ese camino, ¿no? Confiar en Él, que todo va a salir bien y todo nos va a ayudar, no dudar de Él, porque si dudamos estamos perdidos. Y vivir con los ojos puestos ¿dónde? Cristo Jesús. En Cristo, en la meta, ¿no? En el día de la resurrección, en el cielo, ¿no? A donde Dios nos ha llamado. Si tenemos los ojos puestos ahí, ¿creéis que las grandes decisiones de la vida vamos a tomarlas de una forma distinta que si no tenemos los ojos puestos ahí? Sí, que ya la tendríamos por poco valor. Es decir, cuando tenemos que tomar grandes decisiones, por ejemplo, ¿qué es a qué me voy a dedicar en la vida? ¿No? ¿O en qué voy a utilizar mi dinero? ¿O en qué voy a usar mi tiempo libre? ¿O qué sueños voy a tener? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esta oferta que he recibido? O sea, cuando tenemos que tomar decisiones, ¿con quién me voy a casar incluso? ¿No? ¿Creéis que hay una diferencia en la decisión que vamos a tomar si como cristianos tenemos los ojos puestos en Cristo y en la meta, o si no los tenemos puestos allí? Si buscamos la gloria eterna a la que Dios nos ha llamado en Cristo, o si nos estamos dejando deslumbrar por la gloria del mundo. ¿Creéis que va a haber una diferencia en cuanto a la decisión que vamos a tomar? Sí, ¿no? Nuestras decisiones van a cambiar, ¿no? Se va a manifestar qué es lo que perseguimos, qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, ¿no? El apóstol Pablo dice: yo vivo con mis ojos puestos en esa meta, ¿no? Y fijaos que en el versículo 20, no lo hemos leído, pero nos habla de eso mismo, ¿no? La mía. ¿Quieres leerlo, Osvaldo? Sí. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Entonces cuando dice lo de que Él transformará nuestro cuerpo, no habla de la resurrección, ¿no? Y de su gloria. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjate, el apóstol Pablo vivía ya con esto en mente, ¿no? Es como, yo voy hacia el cielo, ¿no? Mi meta es esa, hacia la gloria eterna de Dios en Cristo, a la que Él me ha llamado. Dice, yo estoy caminando hacia allí, pero ya soy de allí. Ya me puedo considerar ciudadano, ¿no? Cuando decimos que somos salvos, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos hemos arrepentido para seguir a Cristo, creemos en Él, en su sacrificio, confiamos en Él, ya nos podemos considerar ciudadanos del reino de Dios. Ya podemos considerar la meta como segura si no nos apartamos de allí, ¿no? Ya somos miembros de su reino, de su ciudad, ¿no? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto en Filipos, la iglesia a la que Pablo le está escribiendo, estas palabras posiblemente produjeron un impacto acentuado si tenemos en cuenta que Filipos era una colonia romana. Esto lo decíamos en la introducción. Eso significa que todos los que vivían allí ostentaban la ciudadanía romana. El Imperio Romano había conquistado mucho, ¿no? Y no todos los que estaban viviendo dentro del Imperio Romano eran ciudadanos romanos. Pero había los que sí que lo eran. Y los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios que no lo tenían los demás, ¿no? Entonces, habían ciertas ciudades que eran llamadas colonias romanas, y los que vivían allí tenían la ciudadanía. Eso lo podemos entender, ¿no? Cuando pensamos en, por ejemplo, los que sois extranjeros, que habéis venido a España y que buscáis primero de todo, pues, los papeles, ¿no? Regularizar vuestra situación, tener la residencia, el permiso de trabajo y finalmente, pues, la nacionalidad, ¿no? ¿Por qué buscáis eso? Pues porque queréis tener los privilegios que tienen los que son españoles. No ser ilegales, no tener de que os puedan deportar, poder vivir aquí en tranquilidad, ¿no? Poder trabajar legalmente, ¿no? Y bueno, todos los derechos y también responsabilidades, ¿no? Que tiene el español, ¿no? Aquí en España, si pensamos en cualquier otro país, pues lo mismo, ¿no? Entonces, el ciudadano romano tenía también unos privilegios y derechos que no tenían los que no lo eran. Los residentes en Filipos presumían de esto: somos ciudadanos romanos. Y Pablo les escribe diciéndoles, nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿no? Es lo mismo, está comparando la gloria del mundo con la gloria celestial. Ser ciudadano romano del gran imperio romano y ser ciudadano del cielo. Entonces él le dice a la iglesia, a los que vivían allí en esa colonia romana, les dice, recordad la meta, que la gloria del mundo nada es comparada con la gloria celestial. Recordad que hemos sido llamados por Dios. Y ser ciudadanos romanos, ser ciudadanos españoles, trayéndolo a nosotros, nada es en comparación con ser ciudadanos celestiales del reino de Dios. Aquellos que no vivían de esa manera, fíjate que dice en el versículo anterior, lo hemos comentado, cuya gloria es su vergüenza y su Dios es el vientre.
aquellos falsos cristianos, ¿no?, que en realidad lo que más les importaba es la gloria del mundo, el placer carnal, ¿no?, satisfacer sus apetitos carnales. Y ahí entra la lujuria, el vicio, el egoísmo, la avaricia, la envidia, todo lo que este mundo ofrece, ¿no? Esa era su gloria, que en realidad es algo vergonzoso, ¿no? Pero si vivimos con los ojos puestos en la meta, si pensamos en que queremos la gloria celestial, ¿no?, entonces podemos renunciar a lo que este mundo ofrece, ¿no?, incluso a todos esos vicios y apetitos carnales, ¿no?, que este mundo nos ofrece, que nos van a opacar la luz celestial, ¿no?, nos van a desviar de la meta, del destino, ¿no? Bien, paramos aquí, que nos hemos alargado bastante, lo dejamos aquí.